Muy buenos días a todos. Es un gusto volver a tener comunicación con ustedes, por lo menos por este medio. Y ahí les recuerdo que el día de hoy tenemos todo el día para poder entregar el protocolo. Se les mandaron unas instrucciones vía Classroom de las escrituras que al final sí se tienen que entregar. Recordemos que por el tiempo pues ya no pudimos abordar todos los temas y por lo tanto reduje la cantidad de escrituras que tienen que entregar. Entonces, para los que no hayan entregado el trabajo, pues tienen todo el día de hoy para hacerlo hasta la medianoche. Dicho esto, entonces vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Recordemos que la semana pasada pues estuvimos hablando del contrato de arrendamiento. Vimos su definición, sus características, hablamos del plazo, del precio y de otras cuestiones que son importantes. El día de hoy, entonces, voy a compartir la pantalla para que veamos algunas cuestiones, algunas cláusulas de la escritura de arrendamiento. Entonces, vamos a... recuérdense que toda escritura pues tiene una parte introductoria que no la tengo yo aquí. Tenemos que en esa parte introductoria pues identificar a los otorgantes con los datos que ya mencionábamos anteriormente. A uno le vamos a llamar el arrendador y al otro le vamos a llamar el arrendatario. Eso no lo tenemos aquí. En la primera cláusula, que tampoco está aquí, recordemos que va los antecedentes del contrato que se va a celebrar. Como estamos hablando de un arrendamiento, pues irá la identificación del bien con sus datos de registro y todo lo que permita identificar el bien que se va a dar en arrendamiento. En la segunda cláusula, que es la que yo tengo aquí, que es la que me parece que hay que darle más énfasis y que por eso la estoy redactando la tengo redactada en este documento, porque ahí van las condiciones. Las condiciones son las que dan la pauta de los compromisos que se están asumiendo en virtud del contrato de arrendamiento, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Entonces, en las segundas, dice, continúa manifestando el arrendador que da en arrendamiento el inmueble identificado en la cláusula anterior, ya lo identificamos en la primera cláusula, al arrendatario, con las condiciones que se detallan en la cláusula siguiente. Sería en la tercera en donde van las condiciones. Entonces dice tercera, manifiestan los comparecientes que el presente contrato se otorga bajo las condiciones siguientes del plazo. La semana pasada hablábamos de que el contrato de arrendamiento sí tiene que fijarse un plazo para que las partes estén enteradas cuando vence, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, determinar si se celebra un nuevo contrato o se prorroga por un tiempo igual, según lo visto en la semana pasada. Entonces, en este caso, el plazo el plazo del presente contrato será de un año, contado a partir del 1 de septiembre de 2022 y con vencimiento el 31 de agosto de 2023. Ahora, la segunda condición sería de la renta. Y el arrendatario pagará de renta mensual la cantidad de 5,000 quetzales. Esa cantidad la podemos poner entre paréntesis, con tal de que no haya contradicción entre lo escrito con números y con letras, aunque la ley indica que cuando haya contradicción en las cantidades se entenderá a lo escrito con letras. Dice, la cual se obliga a hacerla en efectivo, en forma anticipada y sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, el 1 de cada mes, en la residencia del arrendador. ¿Verdad? Estamos quedando claros entonces cuál es la renta y en dónde se va a hacer el pago. Circunstancias que se deben de quedar en la medida de lo posible claro para que no haya motivo por el cual el arrendatario en un momento dado pueda decir no pude hacer el pago porque no sabía en dónde. ¿Verdad? Tenemos que dejar claras esas circunstancias. Repito, esa condición entonces de la renta, el arrendatario deberá
pagarán de renta mensual la cantidad de 5,000 quetzales, la cual se obliga a hacerla efectiva en forma anticipada y sin necesidad de cobro o requerimiento alguno el 1 de cada mes en la residencia del arrendador, conocida por el arrendatario. La siguiente condición sería del destino del inmueble. El inmueble se destinará exclusivamente para casa de habitación del arrendatario y su familia. Del pago de los servicios, del arrendatario deberá pagar los servicios de agua potable, energía eléctrica y servicio telefónico. En este yo estoy poniendo estas condiciones, ¿verdad? Serían como que las básicas que debe de llevar un contrato de arrendamiento, sin perjuicio de que, pues, si las partes quieren dejar algunos otros puntos claros, pues se hará constar en esas condiciones, ¿verdad? O de acuerdo a la asesoría de ustedes, como en su función precisamente de asesora que tiene el notario, pues poner algunas otras condiciones que en la medida de lo posible vayan clarificando las obligaciones a que se está comprometiendo cada una de las partes en virtud del contrato de arrendamiento. Claro, aquí podría ir, por ejemplo, lo de las mejoras o algunas otras cuestiones más. Entonces, solamente esa parte les dejo de la escritura, aunque yo creo que la mayoría ya la tiene, ¿verdad? Para el que no la tenga, pues complete las partes que complementan esto que yo les estoy dejando aquí. Luego, aquí tengo un ejercicio que más parece una clase de matemática, ¿verdad? Pero sí es importante que, por ejemplo, aprendamos a hacer el cálculo para el pago del impuesto notarial que se cubre en el testimonio especial que se remite al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? En este caso, paga el 2 por millar, pero el cálculo debe hacerse de conformidad eh, al, a la renta y al plazo que se está dando. Por eso aquí tengo la cantidad de 5,000 quetzales, que es lo que estamos indicando aquí, ¿verdad? Que la renta va a ser de 5,000 quetzales y que el plazo es de un año. Un año tiene 12 meses, entonces por eso aquí multiplico 5,000 por 12. Eso me da un resultado de 60,000 quetzales. Es decir, que el arrendador, perdón, al final va a recibir en virtud del contrato de arrendamiento por un año 60,000 quetzales. Pero para hacer el cálculo, entonces yo necesito plantearlo como una regla de tres simple. Es decir, eh, tengo el 1,000 porque es por millar multiplicado, que es a 60,000, ¿verdad? El millar es a 60,000, pero lo que desconozco es el 2 por millar, ¿verdad? ¿Cuánto es el 2 por millar? Entonces, para esto multiplico el 2 por 60,000 quetzales, que me está saliendo a multiplicar el plazo por la renta, ¿verdad? Eso me va a dar un total de 120,000 quetzales, dividido entre 1,000, que eso es porque como es por millar, eso me da un resultado de 120, lo que significa entonces que este contrato cubre 120 de impuesto notarial, que lo vamos a adherir mediante timbres notariales en el testimonio que vamos a remitir al Archivo General de Protocolos. Les voy a mandar esto como las otras y pónganle mucha atención a este cálculo matemático que estamos haciendo, porque posiblemente en el examen final les voy a poner un ejercicio en el cual pues tengan que hacer el cálculo ustedes, ¿verdad? De un contrato de arrendamiento. Hasta donde vamos, entonces no sé si tenemos alguna pregunta y previamente a pasar al contrato de donación entre vivos. Tengo la mano levantada de Juan José Alesio. Buenos días. No, no, el depósito es un tema diferente y también eso iría dentro de las condiciones, ¿verdad? Que no está en este contrato. Por eso les digo que este que se está haciendo es lo básico que podría llevar. ¿Verdad? Pero ahí faltan cosas que ustedes pueden poner dentro no cosas, sino condiciones, ¿verdad? Que pueden poner dentro de la escritura. Pero el tema del depósito no se hace para el cálculo matemático de la renta, ¿verdad? Algo que quería decirles, se me está yendo,
En este caso, siempre hablando del tema de los impuestos, no puede exceder de los 300 quetzales. Es decir, que si el contrato, su cálculo matemático da más de 300 quetzales, no va a pagar más de eso. Hasta 300 quetzales es el límite que establece la ley. Muy bien, entonces no sé si tenemos alguna otra pregunta en relación al contrato de arrendamiento para ir dando por finalizado eso y poder comenzar con el contrato de donación entre vivos. Bueno, no tenemos ninguna pregunta, entonces yo de inmediato me voy al contrato de donación entre vivos. Veamos cómo podemos definir el contrato de donación entre vivos. Dice la diapositiva que la donación falta entre vivos, ¿verdad? Ahí está hablando como que de una donación en general. Es la transmisión voluntaria de un bien o conjunto de ellos que realiza una persona donante a favor de otra persona sin recibir nada como contraprestación. De esa manera, se plantea la definición de la donación entre vivos y vamos a rescatar algunos elementos que, por supuesto, después los vamos a tener también como características. Entonces, la donación es una transmisión voluntaria. Cuando se habla de voluntaria, a mí me parece que está de más esa palabra en la definición porque todo contrato es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? No, nunca se debe perder que todo contrato se refiere a un acuerdo de voluntades, pero en el caso de la donación es una transmisión de la propiedad, ¿verdad? Característica entonces que es una transmisión del dominio de la propiedad de una cosa, o de un bien o de un conjunto de ellos, que realiza una persona, es decir, a la que le vamos a llamar donante, es la persona que hace esa transmisión de dominio a favor de otra, que no indica cómo se llama esa otra, pero dicho sea de paso, podemos decir que es el donatario sin recibir nada como contraprestación. Por eso es de que este contrato es un contrato gratuito, es un contrato unilateral, porque solo una de las partes se obliga al a cumplir con lo establecido, es decir, solamente el donante va a dar el bien, pero a cambio no va a recibir ninguna contraprestación. Por eso es un contrato gratuito y al mismo tiempo es un contrato unilateral, porque solo una de las partes se está obligando y la otra parte, al no eh, cumplir con una contraprestación, entonces eso es lo que hace que el contrato sea gratuito. El artículo 1855 del Código Civil nos proporciona también una definición de lo que debemos entender por contrato de donación. ¿Alguien me puede leer el 1855? Porque este grupo lo veo un poquito callado, ¿verdad? Entonces sí necesito saber si no solamente le estoy hablando a la fría pantalla de una laptop. Vamos a ver. ¿Aló? ¿Alguien me puede leer el 1855? Artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Me parece que la definición legal es más clara que yo la que tengo en la diapositiva, ¿verdad? Dice que la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona, no menciona los elementos personales, pero ya sabemos que es el donante, transfiere a otra la propiedad, ¿verdad? El dominio de una cosa a título gratuito. Ese título gratuito hay que subrayarlo porque precisamente el contrato de donación entre vivos es el típico de contrato gratuito, ¿verdad? Cuando se cita un ejemplo de contrato gratuito, siempre se nos viene a la mente el contrato de donación entre vivos, ¿verdad? Porque es un contrato de gratis, digámoslo de esa forma, es gratuito, ¿verdad? No exige la contraprestación de quien está recibiendo la propiedad. Ahora veamos las características del contrato de donación entre vivos o caracteres del contrato de donación entre vivos. Dice que es un contrato traslativo de dominio con causa gratuita, es un contrato con causa gratuita. Toda donación debe ser estimada, es un contrato formal, es un contrato que se puede revocar. Repitiendo, es un contrato traslativo de dominio con causa gratuita. Toda la donación debe ser estimada,
es un contrato formal, es un contrato que se puede revocar. Entonces, en cuanto al primero, es un contrato traslativo de dominio, ¿verdad? No es como el arrendamiento, ¿verdad? Que en el arrendamiento decíamos no hay traslado de dominio, es solamente la posesión, el disfrute y el goce. En el caso de los contratos traslativos de dominio, o sea, si hay un traslado de propiedad. Entonces dice, en virtud de que la donación es un contrato mediante el cual se adquiere directamente el dominio, que implica el empobrecimiento del donante y el enriquecimiento del donatario, ¿verdad? Ahí como que están incluidas las dos características de la gratuidad del contrato. Debería de quedarse solo que en virtud de que la donación es un contrato mediante el cual se adquiere directamente el dominio, ¿verdad? Es decir, se adquiere la propiedad. Por supuesto, implica que el que lo está donando se está empobreciendo porque ya no tenía el bien que está dando y constituye el enriquecimiento del otro porque ahora lo que no tenía anteriormente, pues ahora lo tiene el donatario. De esa manera. Entonces, luego tenemos que también uno de los caracteres del contrato de donación entre vivos, que ese es un contrato de causa gratuita. Ya se dijo en la definición, ya se ha repetido varias veces, pero veamos qué dice la diapositiva. Esta característica se refiere a que este contrato presenta la intención de hacer una liberalidad, en el sentido de que una parte se empobrece con la intención de enriquecer a la otra. ¿Verdad? Esa es la naturaleza del contrato, el regalar algo, el dar algo en concepto de donación, ¿verdad? Sin esperar a cambio otra prestación. Al mismo tiempo, pues se clasifica dentro de los contratos unilaterales porque precisamente solo la carga está para una de las partes que es el que entrega el bien. Nos manda nuevamente al 1855 porque la última parte de ese artículo dice a título gratuito, la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a la otra la propiedad de una cosa a título gratuito, ¿verdad? Eso hace entonces como característica de este contrato que sea un contrato con causa gratuita. Luego, otra de las características va a ser que toda donación debe ser estimada. ¿Verdad? ¿Qué es eso de algo estimado? Es decir, se le debe dar un valor, ¿verdad? Lo que no significa que la vaya a convertir en onerosa, no, sino que dentro de las cláusulas del contrato de donación debe de ir una en la cual se debe de establecer el precio del bien donado, ¿verdad? Lo que no significa que el donatario vaya a pagarlo, pero sí para efectos de tributación es necesario determinar el valor del bien. Entonces dice el artículo 1863 del Código Civil y el artículo 22 de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones requiere que toda donación sea estimada, ¿verdad? Ese estimado es como equivalente a valorada, es decir, que se le asigne un valor al bien donado. Como tenemos a la mano el Código Civil y no creo que la Ley de Herencias, Legados y Donaciones, vamos a leer el artículo 1863. Si alguien me puede hacer el favor de leer el 1863. Buen día, licenciado. Buenos días, Blanca Magalí. Artículo 1863. Toda donación será estimada y si comprendiere todos o la mayor parte de los bienes o los más productivos, deberán detallarse en el instrumento en que se otorgue el contrato. Muy bien. Entonces, fundamento de por qué debe de valorarse o cuál sería el fundamento en relación a que la donación debe ser estimada es el 1863. Dice, toda donación debe ser estimada. Nos puede dar lugar a dudas qué significa estimado, pero estimada es darle un valor, ¿verdad? Toda donación debe ser estimada. Bueno, y lo demás, pues es importante, pero lo más importante de este artículo y que nos fundamenta lo que estamos indicando es que toda donación debe dársele un valor. Y eso lo vamos a hacer dentro de una de las cláusulas de la escritura, ¿verdad? Estimando el valor, determinando cuál es el valor que tiene el bien objeto de la donación. Seguidamente, otra de las características va a ser que es un contrato formal. En el caso de la donación,
En el caso de que la donación esté referida a bienes inmuebles, la donación ha de hacerse necesariamente en escritura pública. Eso es lo que hace que este contrato sea formal. No, pues hay donaciones que no constarán en escritura pública, por supuesto, pero si se trata de bienes inmuebles, sí pasa a ser un contrato formal, porque debe constar en escritura pública y al mismo tiempo debe de mandarse al registro de la propiedad a efecto de que se haga pues se anote el traslado de dominio, ¿verdad? El traslado de la propiedad que se hizo. La diapositiva nos manda al artículo 1862. ¿Alguien me puede leer el 1862, por favor? Regresamos al anterior. ¿Entendía, licenciado, qué artículo, perdón? A Julia, 1862. Muy bien. Artículo 1862. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Muy bien. Entonces, en 1862 queda claro que cuando se trata de bienes inmuebles debe de constar en escritura pública, ¿verdad? Claro, hablando de naciones que son de otras cosas que no necesariamente van a ser en escritura pública, ¿verdad? Pero si se trata de bienes inmuebles, la ley así lo establece, ¿verdad? No tendrá que constar de esa forma y por eso es de que se incluye dentro de esta clase de notariado, porque si tenemos que aprender a redactar una escritura de donación entre vivos. Y luego tenemos que es un contrato que se puede revocar. Entonces, dice que eso es bien importante, a eso pongámosle mucha atención, porque pues siempre les repito yo que en la función asesora que tiene el notario, pues buscará la figura jurídica, el contrato más adecuado para las partes, ¿verdad? Al final ellos tendrán que decidir pues qué contrato es el que van a hacer, porque muchas veces pues ellos ya hayan el entendido que lo que se va a hacer es una compraventa, pero en realidad lo que están haciendo es una donación. Y generalmente se da cuando dice la gente, ¿verdad? Le voy a heredar a mis hijos, pero ahí la palabra heredar no está correcta, porque la herencia es el conjunto de disposiciones que regulan lo relativo a los bienes de una persona para después de la muerte. Si se va a hacer en vida, lo que hay es una donación entre vivos. Lo que puede haber es una donación entre vivos. Pero resulta que las partes a veces llegan ya muy convencidos de que lo que se va a hacer es una compraventa, ¿verdad? Yo considero que que si realmente lo que se está haciendo es una donación, porque el padre le va a donar a sus hijos sus bienes inmuebles, mejor que se haga realmente una donación, porque al final eso es lo que se está realizando, primero. Y segundo, porque es más recomendable, porque una compraventa no puede ser revocada por alguna causa, ¿verdad? Mientras que una donación, según lo que nos indica la diapositiva, que es un contrato que se puede revocar. Dice el Código Civil, teniendo en cuenta su carácter de atribución patrimonial, sin contraprestación, faculta al donante para recuperar lo donado en algunos supuestos, suponiendo que de haberlos conocido lo habría realizado por razones de justicia material. Es decir, entonces que este contrato tiene la característica de que como que no produjera, digámoslo de esa forma, aunque el término, la expresión no es esa, como que no produjera cosa juzgada, ¿verdad? Sino que siempre está sujeto a que ese negocio, ese contrato pueda ser revocado en algún momento por las causas que establece el Código Civil. Recordemos que por eso es de que se dan muchas injusticias en la vida real, ¿verdad? Porque los padres muchas veces donan las cosas a sus hijos y se quedan sin nada y se quedan puramente en la calle y no hay posibilidades, si se hace una compraventa, de recuperar los bienes, ¿verdad? Por indignidad. A diferencia entonces de que si el contrato que se va a hacer es el de donación, sí puede ser revocable. Y nos remite al artículo 1866. Entonces, si alguien me puede leer el artículo 1866, vamos a ver cuáles son las causas por las cuales se puede revocar el contrato de donación entre vivos. Artículo 1866.
La donación gratuita y la onerosa en la parte que constituye la donación efectiva pueden ser revocados por causa de ingratitud del donatario. Esta facultad es personal del donante e irrenunciable y se otorga en los casos siguientes. 1. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes. 2. Inconstitucional. Y tercero, por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes o si lo desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. Muy bien. Entonces veamos que aquí en este 1866 es donde nos está indicando, es el fundamento para poder determinar en primer lugar que la donación es revocable y se va a revocar por alguna causa de ingratitud del donatario, no del notario, del donatario. Y enumera 2 causas por las cuales se puede revocar el contrato de donación entre vivos. Por favor, si alguien tiene algún código viejo en donde no, en el numeral 2 no indique que es inconstitucional, por favor me hacen anotación, porque precisamente yo ahorita estoy trabajando en un código viejo, mis códigos más actualizados los tengo en el trabajo. Entonces, cuando en la otra sección les leí ese, pero el segundo fue declarado inconstitucional. Entonces, nos quedamos solamente con 2 causas. La primera dice, si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su cónyuge, conviviente de hecho, es sus ascendientes o descendientes. Eso sería uno de los motivos por los cuales el donante puede revocar la donación, ¿verdad? Dejarla sin efecto y que vuelvan a su poder los bienes donados. Y la segunda sería por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes o si lo desamparare o abandonare cuando estuviera necesitado de asistencia, ¿verdad? Entonces, esa sería otra de los motivos por los cuales se puede revocar el contrato de donación entre vivos. Veamos entonces que esto, ese artículo y de esto que estamos hablando es importantísimo y que sirva no solamente como pan para nuestro propio matate, ¿verdad? O para asesorar en un momento dado a las personas, ¿verdad? Que es más adecuado y que si en verdad lo que se está haciendo es una donación, que se haga constar la donación y no una compraventa, ¿verdad? Esa sería una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Y enumeramos los dos motivos por los cuales se puede revocar este contrato. Ahora, en cuanto a los elementos personales del contrato de donación entre vivos, ya los mencionamos varias veces en la definición, en las características. Vamos a tener al donante y al donatario, ¿verdad? El donante podría parecer que es el donador, ¿verdad? Pero la palabra es donante y el otro sujeto es el donatario. O sea, el donante va a ser la persona que transfiere la propiedad a favor del otro, que se le llama donatario, que es el que recibe la propiedad con causa gratuita, ¿verdad? De una manera gratuita. Bueno, ahí terminamos las generalidades de este contrato. Ahora veamos cuáles son las obligaciones previas, posteriores y el tema de los impuestos en el contrato de donación entre vivos que tiene el notario. Como todo instrumento que vayamos a hacer dentro del protocolo, ¿verdad? Y en donde intervengan partes específicas, tenemos que tener a la vista los documentos personales de identificación. Si son conocidos del notario, pues no va a ser necesario, pero se hará constar esa circunstancia. Además, tenemos en este caso de la donación entre vivos que tener a la vista el título que acredita la propiedad del bien objeto de la donación, porque recordemos que en la primera cláusula de toda escritura van los antecedentes. Y entonces sí tenemos que tener a la vista el título de propiedad, porque ahí están consignados los datos del registro, ¿verdad? El número de finca, folio, libro, etcétera.
y otras cosas que nos interesen dejar claro dentro del contrato. Entonces, eso sería dentro de las obligaciones previas. En cuanto a las obligaciones posteriores, como toda escritura, y como obligación del notario es el remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. La ley establece que eso debe de hacerse dentro de los 25 días del otorgamiento de la escritura. La siguiente obligación posterior va a ser el extender el testimonio o primer testimonio para el donatario, el cual se presenta al registro de la propiedad con duplicado para su registro respectivo. Y dar los avisos también a la municipalidad de la localidad y a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles de ICABI. Serían las obligaciones posteriores. Y en cuanto al tema de los impuestos, en el testimonio especial se va a cubrir el impuesto del timbre notarial, que por tratarse de valor determinado, es de 2 por millar sobre el valor del contrato. Y aquí viene la justificación también de que debe ser estimado el contrato, porque es gratuito. Podría decirse que no es de valor determinado porque no se está pagando precio alguno. Sin embargo, pues la estimación, el darle un valor, ponerle el precio al bien, implica entonces que en base a ese valor que se le está poniendo, vamos a tributar el impuesto notarial. Y en igual forma también en el primer testimonio se tendrá que agregar el recibo del pago del 12% del IVA. Muy bien, entonces terminamos con esto, el tema de la donación entre vivos, y dejamos el espacio para que si tienen alguna pregunta la puedan hacer en este momento. No sé, con ustedes siempre me alcanza más el tiempo, como que voy un poquito más corriendo, pero vamos a ver, tengo la mano levantada de Evelyn. Buenos días, licenciado. Disculpe, ¿hay donación a causa de muerte? Sí, hay donación entre vivos y donación por causa de muerte, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Pero hay mucha diferencia porque la donación por causa de muerte usted la va a hacer en testamento, ¿verdad? Esa debe de constar en testamento. Entonces, la donación entre vivos es un contrato bilateral en el cual usted va a tener al donante y al donatario en presencia y los dos van a intervenir en la escritura, ¿verdad? Mientras que el otro es en testamento. La donación por causa de muerte va a surtir sus efectos hasta el momento en que el causante se muera, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay con el testamento entonces? Es que el testamento, digamos que en el testamento puede ser que el causante disponga de todos sus bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad? Como ya lo vimos en la clase que vimos anteriormente, ¿verdad? Puede ser que en un testamento usted solo haga referencia que deja como heredero universal de sus bienes a tal persona o a tales personas en un determinado porcentaje, mientras que en una donación por causa de muerte, o sea, va a ser dentro del mismo testamento que alguna excepción podría ser, ¿verdad? Es decir, que deja todos sus bienes, derechos y obligaciones a determinada persona, pero que determinado bien está a favor de tal persona. Entonces, esa partecita es lo que constituye la donación por causa de muerte, ¿verdad? O bien usted puede hacer su testamento en legados, ¿verdad? Solo en partes, indicando específicamente cada uno de sus bienes a quien le corresponde. Entonces ahí, en un testamento, usted va a hacer la donación por causa de muerte, ¿verdad? O sea, una donación por causa de muerte siempre tiene que ir en testamento. No sé si con eso le respondo. Sí, gracias, licenciado. Sí, ya entendí. Ahora la donación de entre vivos es otro tema, ¿verdad? Es otro tema que por lo mismo es entre vivos y la donación por causa de muerte es para que surta sus efectos hasta que el causante se muera, ¿verdad? Mientras tanto, no se puede hacer el traslado de la propiedad porque por eso es donación por causa de muerte, pero sí debe constar en testamento, ¿verdad? Ya eso es cuando va en legados. Bueno, gracias, Estaba hablando Evelyn, ¿verdad? Entonces, ahorita le doy la palabra a María Celeste. Buenos días, licenciado. Yo tengo una duda con eso de donación entre vivos y muertos, ¿verdad? Supongamos que hay no sé, un terreno o algo, pero que es de varias personas y entre esas varias personas hay
personas que están vivas y personas que ya murieron, ¿cómo se hacen para donarlo a una sola persona? Sería un bien como colectivo. Y es que como lo que pasa es que si hay copropiedad, usted puede disponer solo de la parte alícuota que le corresponde, ¿verdad? Usted no puede tocar, si hay varios propietarios, no puede tocar la propiedad del otro, ¿verdad? Si hay muertos, en esa parte se tiene que seguir el intestado, ¿verdad? Porque cuando no hay testamento, o sea, no dispuso alguien de sus bienes, derechos y obligaciones, entonces nos vamos a la sucesión intestada, ¿verdad? Hay sucesión testamentaria, que es cuando hay testamento, y cuando no lo hay, es sucesión intestada, ¿verdad? Pero yo no puedo, si soy copropietario de algo, disponer de una parte que no me corresponde. Yo solo puedo disponer, ya sea entre vivos o por donación por causa de muerte, solo de lo que me corresponde, no así de lo demás, ¿verdad? Ya, gracias, Lick. ¿Me entendió? No la No, ve. sí, pero, ajá, sí, pero, sí, ajá, sí entendí. Bueno, si no me pregunta más adelante, si no le quedó muy claro, porque veo que como que quedó más confundida de lo que del momento que me estaba preguntando. Es Eh, que como yo leí que cuando son así de copropietarios, si no están todos como de acuerdo o algo así, lo tienen que vender. Pero como es una donación, en igual forma, o sea que todos tendrían que estar de acuerdo, ¿verdad? O sea, y si no, se tendría que promover la indivisión, ¿verdad? Que se divida el bien, porque es que el problema cuando hay copropiedad estamos hablando de partes alícuotas, ¿verdad? Entonces, cuando son partes alícuotas, no existen linderos, no existen partes, existen porcentajes, ¿verdad? Entonces, ahí se tendría que, de alguna manera, tal vez promover la indivisión y cuando ya eso esté dividido, entonces ya hay más claridad en lo que se tiene, ¿verdad? Pero son temas de puramente civiles, ¿verdad? Bueno, entonces tengo, no sé si Evelyn y Beth. Buenos días, licenciado. Sí, yo soy otra Evelyn. Evelyn. Sí, me surge duda con las partes alícuotas. Por ejemplo, si existiera un terreno o un inmueble que mide, por ejemplo, 15 metros de frente, 15 metros de fondo por 10 de frente y hubieran 3 herederos, ¿cómo se haría la partición ahí? Porque yo sé que posiblemente hay que dejar una vía de paso, ¿verdad? Pero todos tienen frente a la salida, perdón, a la calle principal. Ajá, es que eso es ya dentro del proceso tiene que verse, ¿verdad? Cuando se promueva la división del bien, ¿verdad? Y bajo qué circunstancias se va a dividir, porque no se puede dejar un predio enclavado, ¿verdad? Siempre tiene que tener una servidumbre de paso, ¿verdad? Pero esos son temas puramente civiles que se dan dentro de un proceso, ¿verdad? Que tienen que darse dentro de un proceso. Y si no se llega a un acuerdo, entonces entre las partes. Entonces ahí sí tiene que seguirse, o sea, ahí sí hay problema, pues, ¿verdad? Y sí tendría que seguirse los procesos que corresponden, ¿verdad? Porque existe la posibilidad de que sea voluntaria las cuestiones, pero si no, tendría que ser el juez el que decida. Sí, pues iría judicial. Ok. Exactamente. Gracias. Bueno, entonces tenemos aquí la mano levantada de Rolando Antonio. No es Lorenzo Antonio, vamos. No. Buenos días, licenciado. Solo con una consulta. En este caso, digamos, se podría... ¿Cuál caso? Digamos, en el caso de la donación, Ajá. se podría, digamos, combinar con algún otro tipo de figura, por ejemplo, el usufructo vitalicio. Digamos que yo dono, pero, o sea, yo vivo igual dentro de la, ¿cómo se llama? De la No, propiedad. yo diría que el usufructo vitalicio iría más en el tema de la compraventa, ¿verdad? Para que se reserve el derecho de usufructo, ¿verdad? Y que de alguna manera, entonces, bueno, sí no habría obstáculo, realmente sí no habría obstáculo en el tema de la donación, ¿verdad? Reservarse el usufructo. Recuérdense que el usufructo es un derecho real, ¿verdad?
en el cual pues la persona se reserva ese derecho a efecto de que todo lo que el bien produzca, digamos, no va a ser del propietario, sino que se está en favor del que tiene el usufructo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí procedería ahí también en el tema de la donación, ¿verdad? Porque son figuras que se han ido, que las contiene el código, ¿verdad? Por el tema del que mencionábamos, ¿verdad? Que muchas veces las personas donan sus bienes o venden sus bienes y al final se quedan sin nada. Entonces, una de las soluciones que puede haber es el reservarse el derecho de usufructo, ¿verdad? Entonces sí se podría, ¿verdad? Y yo creo que sí se podría en el caso de la donación, considero que sí. Ok, gracias. Veamos, Manuel Alejandro. O ya preguntó Manuel Alejandro, no. No, licenciado, buenos días. Solo tenía una consulta. Es que conozco el caso de un conocido que el abuelo dejó en testamento un terreno, una casa, al papá. Y el papá quiere darle, en donación entre vivos ese terreno. ¿Se puede hacer eso? Porque aquí está el problema de que el terreno todavía está a nombre del abuelo, no del Ajá. papá. Sí, porque es que si fue en testamento, tienen que seguir digamos, el proceso, ¿verdad? Para que ya los bienes estén a nombre de la persona que va a donar, si no, no se puede, porque independientemente de si hay intestado o es testamentario, sí tiene que seguirse un trámite, ¿verdad? Para que al final sea ya precisamente la declaración de herederos, o sea, un auto declaratorio de herederos, ¿verdad? Y con eso ya puedo decir yo que soy dueño. Y a partir de ahí yo ya puedo hacer donaciones o compraventas, pero ahí lo que le falta es algo, porque el testamento no cobra efecto de pleno derecho, digamos, sino necesitamos realizar un proceso, ya sea judicial o notarial, para que haya al final una resolución en donde indique que yo ya soy dueño de los bienes y se han hecho los registros correspondientes, porque mientras en el registro de la propiedad se encuentre a favor del abuelo, ahí todavía no se puede, no se tiene el dominio efectivo, ¿verdad? O sea, de una donación todavía no se puede hacer, ¿verdad? Muy bien, Tengo, licenciado, muchas gracias. va, la mano levantada. Manuel Alejandro fue el que habló, ¿verdad? Entonces está Marta Julia. Sí, licenciado, muy buen día. Muy buen día, Marta Julia. Con una consulta, fíjese que, ¿qué pasa en este caso si hay los padres, todo el terreno que tenían lo heredaron, ellos son 5 hijos, pero se lo dejaron al mayor. Los otros Hubo 4, testamento. sí, por testamento. Los otros 4 ¿tienen derecho a esa propiedad o No. solo el hijo mayor? No, porque si en el testamento se indicó que él es el dueño de los bienes, derechos y obligaciones, por eso está el testamento, ¿va? Si la persona no hubiera dejado testamento, entonces todos tienen derechos, se hereda, digamos, según lo que establece la ley, ¿verdad? Hijos, padres y el orden de la sucesión intestada que establece la ley, ¿verdad? Pero si hay un heredero establecido, los otros lo siento, pero tendrán que respetar las decisiones de la persona que era dueña y que lo dejó en testamento, pues, ¿verdad? O sea que los 4, aunque quieran pelear algo, no pueden hacerlo ni en contra del mayor, pues. Le comento, lo que pasa es que el mayor tiene ahorita 75 años Ujú. y está enfermo. Resulta que se acaba de casar, tiene 2 meses de casado y no están de acuerdo por esa relación, pues porque Claro. se casó con una señorita como de 25 años. Y pues, y lo que creen es que ella va a ser la dueña de ahí, pues no, Así no, es. no, ahí, porque en primer lugar el testamento, saber de cuándo será, ¿verdad? Y también existe plazos y todo para poder impugnar algo y determinar qué acción se puede seguir, pero por la edad de la persona que es heredera y dice, yo entiendo que el testamento no ha de ser tan reciente tampoco, No, ya tiene años, licenciado. ¿verdad? Ah, Muy muy bien, bien. entonces Muy bien, gracias, tengo la licenciado. mano levantada aquí de Alan, Alan, pero se me perdió.
no sé quién es Alan. Estamos preguntando más el tema del testamento y creo que eso ya tuvimos nuestra oportunidad, ¿verdad? Estamos en el tema de donación entre vivos, resolvamos dudas en relación a eso, ¿verdad? Tenía la mano levantada de Alan, sin embargo se me desapareció, si no tenemos a Rodolfo. Buen día, licenciado. Con Sí, una diga. pregunta, o sea que en la donación entre vivos se podría simular una compraventa. Es que eso es lo que hace la mayoría, y usted dijo la palabra correcta, ¿verdad? Y lo que estamos es simulando un contrato que no es el que se está realizando. Pero ahí realmente no hay responsabilidad del notario, porque la gente llega y pues lo que quieren es una compraventa y tampoco el notario está en la obligación de ver que en efecto se estén pagando, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que ver. Por el tema del lavado de dinero no se tendría que analizarse esa cuestión. Pero lo recomendable entonces es que la gente lo que va a hacer es una donación, que sea constar la donación como tal, ¿verdad? Ahora, si la gente no le va a decir a usted que realmente lo que está haciendo es una donación y que lo que están haciendo es una compraventa, pues usted hágalo, ¿verdad? Porque ahí no es usted el responsable de determinar eso, ¿verdad? Pero eso se podría impugnar, Si es compraventa, ¿sí? pues yo diría que no. Yo diría que no, salvo algunas cuestiones del derecho civil en general, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hay vicio en el consentimiento, ¿verdad? O sea, que la gente haya acudido por coacción, amenaza, etcétera, pero eso tiene que ser probado en un proceso, ¿verdad? Entonces, pues son temas puramente civiles, ¿verdad? No, claro que van amarrados como notarial, ¿verdad? Pero si nos vamos a poder hablar de procesos, eso sería ya un tema puramente civil. Gracias, licenciado. Bueno, entonces si no hay alguien más que tenga alguna pregunta, pues yo les Licenciado, buenos días. sí, Alan. Ya le había dado la Con palabra a respecto a Alan los, y no habló. con respecto a los impuestos de este contrato, Sí. ¿cuáles Pues son? si dijimos, aquí tengo la diapositiva nuevamente subida, tenemos el Ah, impuesto del timbre notarial en testimonio especial y el IVA que paga y que se debe de agregar al testimonio especial el recibo de pago correspondiente, ¿verdad? gracias, licenciado. Eh, muy bien, entonces, señores, nos vamos a quedar ahí y pues Licenciado, sí, dígame, Karen. disculpe, solo tenía una duda con el índice. Por ejemplo, en la numeración de los folios se hace en la parte superior derecha. Estamos hablando del índice del protocolo. ¿Sí? Fíjese que como no les pedí el índice, ¿verdad? Entonces, si Ah, usted es lo... que como en las instrucciones decía el índice. No, dice razón de cierre. Es que, lo que se les mandó a hacer fue el cierre, ¿verdad? Que yo les mandé al final, les quité las escrituras que ya no me van a entregar, ¿verdad? Y les mandé a hacer la razón de cierre, no el índice, ¿verdad? Vean, fíjense que en la sección anterior algunos no leyeron el mensaje, entonces me mandaron el protocolo sin el cierre, ¿verdad? Entonces, no hay problema si no lo hicieron. Era un punto adicional que yo les iba a dar porque como al final fueron ocho escrituras, entonces eso 8 por 3 me da 24, no me da 25. Pero si voy a darles el punto a todos aquellos que no lo hicieron, ¿verdad? Porque por alguna cuestión no hayan leído el mensaje y todo sucedió porque yo, digamos que no estaba muy seguro de la fecha de entrega. Entonces yo a mí ya no me dio tiempo a terminar porque por ejemplo la donación entre vivos pues ya no la van a entregar,
¿verdad? Entonces, se dieron nuevas instrucciones en donde se le dijo que sí había que hacer el cierre, pero si ya lo mandaron y no lo hicieron, no se preocupe, yo les voy a agregar el punto adicional, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. Tengo aquí una mano levantada de Ángela Fermina. Sí, licenciado, disculpe una pregunta. Bien, aquí yo mis escrituras las mandé, solo que tenía una duda. Conforme a lo que fui llenando, digamos, terminaba la escritura, firmaba ante mí y todo, y luego seguía en la misma hoja. ¿Será que hay algún problema con eso? Es que así es, esa es la forma correcta, ¿verdad? Lo incorrecto es que usted deje un gran espacio y continúe en la hoja siguiente. Usted a continuación de una escritura debe hacer la otra. Fue tema de una de las primeras clases y me parece bien, está correcto. Ah, bueno, sí que tenía dudas que lo había notado, pero yo dije, sí, ¿qué tal no es así? Pero Sí, entonces, así pues, es. así sí. María Stephanie, vamos Buenos acá días, arriba. licenciado. Disculpe, es que fíjese que pues la auxiliar sí mandó un mensaje donde decía las instrucciones de cómo debíamos enviar el documento y añadiendo pues la carátula, la razón de cierre y un índice común. Entonces creo que si varios pues leímos el mensaje e intentamos hacer el índice, más sin embargo no sabemos si va a ser Bueno, clasificado así estrictamente porque y no mire, lo el índice no lo pedí, pero si lleva además, pues no importa la forma en que lo hayan hecho, ¿verdad? No es objeto como que digamos, de evaluación si esté bien el índice, porque de todas formas el protocolo sí lleva un índice, siempre debe hacerse un índice, pero para efectos del protocolo que yo les pedí, no les pedí que hicieran el índice, ¿verdad? Entonces, no se preocupe por eso, ¿verdad? Lo importante es que las escrituras estén completas y estén correctas. Bueno, tenemos a Karen Isabel. Karen ya había participado, ¿verdad o no? ¿O es otra Karen? Sí, licenciado, pero sí, igual me quedó a mí la duda. Ya sé que dijo que no hay que entregar el índice, pero sí tenía la duda de que, por ejemplo, al enumerar las hojas del protocolo, se enumeran en la parte de derecha superior, ¿verdad? Sí, así es. Y solo de la parte de enfrente. Sí, la parte del reverso es un mismo folio, ¿verdad? Ah, ok. Por ejemplo, si una escritura empezaría del lado de atrás, sería, por ejemplo, 2R, que sería en el lado reverso. Sí, pero ya para efectos de que, digamos, que el índice fuera a ser entregado, digamos, volviendo al tema de que en el trabajo yo no les pedí índice, ¿verdad? Entonces, pero ya en caso de que su ejercicio profesional sí tiene que ser el índice, sí es de esa manera que usted me está indicando, ¿verdad? Ah, ok, sí. Entonces, solo la duda era que solo se enumeran la hoja de la cara de enfrente, por decirlo así, ¿verdad? Así es. Gracias, licenciado. Blanca Magalí. Gracias, licenciado. Solo una consulta. ¿La razón de cierre la realizamos en la misma hoja de protocolo o se adiciona una No, hoja? esa va en la última hoja de protocolo, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien. Nancy Eusebia. Sí, bueno, buen día, licenciado. Disculpe, cuando uno firma como notaria, puede llevar sello si uno tiene. Sí, Ejemplo, como la estudiante. ley no exige que lleve el sello, ¿verdad? Por lo mismo, igual Opcional. no va a mandar a hacer un sello ahorita a estas alturas, no lo ponga, ¿verdad? Pero la firma sí debe de llevarla. Gracias. Marilyn Johanny. Lic, dos consultas. La primera es el índice en el protocolo cuando ya se entrega normal, siempre va al final del protocolo, ¿verdad? Después de las escrituras. Sí, después de la razón del cierre y no va en papel de protocolo, ese sí se hace en papel simple. Ah, muy bien, Lic. Ujú. Y en este caso, con la razón de cierre, como nosotros estamos cerrando, ahorita digamos que iría de fecha de hoy, por La ejemplo, fecha que de hoy cerré hoy. mi protocolo. Sí, así es, sería la fecha de hoy, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lic. Vamos a ver, Marilyn fue la que participó, ¿verdad? Sí, Lic. Ah, bueno, entonces Rolando. Solo una pregunta, licenciado. En el cierre, como se menciona la cantidad de folios que uno utilizó,
Una pregunta, ¿el folio sería, digamos, una hoja a anverso y reverso? Sí, folio significa hoja, ¿verdad? Hoja, Hoja, ok. hoja, algo así, ¿verdad? Sí, Entonces es una hoja. y otra cosa, yo sé que ya pasamos lo del testamento, pero no sé si le puedo hacer una preguntita así rapidito. Va, dígame, pues. Mira, en el caso, digamos, de los cónyuges que no pueden dar testamento entre ellos. Ajá, ¿Qué pasa? mancomunado. Ajá, O sea, en ¿qué el pasa? mismo testamento no pueden testar los dos. ¿Qué pasa si el régimen es separación absoluta? Sí, se Vamos a ver, podría si hacer, estamos en digamos, el tema de separación absoluta, yo no le veo ningún problema. no sé, sí podría ser, se podría hacer, digamos, Claro, usted hace su propio testimonio, su propio testamento, su esposa que haga su propio testamento, ¿verdad? Y a mí me da menos problema el de separación absoluta que el de comunidad absoluta y el de comunidad gananciales. Ese me da un poquito más de problema. Ahora el de separación absoluta yo no le veo nada es donde me queda más claro, porque en la separación absoluta cada cónyuge conserva la propiedad de lo que llevaba antes del matrimonio y de lo que hizo dentro del matrimonio. Entonces ahí no hay ningún problema, yo puedo disponer muy bien de eso. o sea, podría En cambio, si es otorgársele a nombre del otro cónyuge, digamos. ¿Cómo? Podría otorgársele a nombre del otro cónyuge, Claro, digamos. si usted a quien quiere heredar a su esposa, heredela a ella, ¿verdad? Ok. Pero que no sea para el otro, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Era una broma, era una broma. Vamos a ver, Catherine Johanna. Hola, Lick, perdone, solo tenía una duda. Yo la razón de cierre la No, hice, todavía todavía la tengo. El cierre lo hice con fecha de fin de año, no sé si habrá algún problema. Mira, no Yo ya está subí. bien. Sí, está bien. Dejémoslo así, ¿verdad? Igual como el cierre, ya les dije que como a muchos no lo hicieron y ya lo entregaron, entonces yo les voy a dar el punto adicional, ¿verdad? Gracias, Lick. Glenda Marilis, miren, a todos se nos desataron con las... Licenciado, buenos días. Era la misma duda del cierre del 31 de diciembre, como así lo indica en el artículo 12 del Código de Notariado, pues. Ajá. Bueno, pero No sí, o importa. sea que, bueno, sí, te está bien, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, entonces yo creo que ahorita sí ya resolvimos la mayoría de dudas y entonces para quienes no han terminado, se les exhorta que vayan terminando ya su trabajo y que puedan enviar antes de tiempo. Entonces, para la otra semana estamos también con el examen de la conferencia, ¿verdad? Aparte que va a haber clases, vamos a hacer el examen de la conferencia, así de que ahí se prepara. Entonces, nos vemos la otra semana, jóvenes, nos saludamos y que pasen muy buena. Gracias, Lick. Gracias, Lick, igual. Gracias, Lick. Licenciado, buen fin de semana. Gracias, Lick, buen día. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado.